Estamos estudiando Parashat Re'eh. ¿Qué significa Re'eh? Significa mira o fíjate, ¿cierto? Viene del verbo mirar. Y es una parashá, todas estas porciones que vamos a estudiar, o que estamos estudiando en realidad aquí en el Sefer de Barín, que es el ur- último Sefer de la Torá, están cargadas de muchos mitzvot, de muchos mandamientos. Y la semana anterior, en la parashá Ekev, vimos cuál era el objetivo o el propósito del hombre en este mundo. Cuál era el objetivo que el hombre pudiese cumplir con los preceptos de la Torá, ¿cierto? Y este es el final de todo discurso oído, dice Shlomo Amelech, ¿se acuerdan que lo vimos? ¿Cuál era el fin de todo discurso oído? Teme al Eterno, ¿no es cierto? Que el hombre tema a Dios y que guarde sus preceptos. Ese era el final de todo discurso oído, es decir, el resumen, el objetivo final, el propósito por el cual el hombre existe en este mundo es que el hombre pueda desarrollar Irat Hashem, temor al cielo, y que pueda guardar los preceptos de Dios. Fíjate, la finalidad del hombre, todo lo que el hombre es, el ser humano, tiene una misión, tiene un objetivo, y esa misión es desarrollar Irat Hashem, temor al Eterno, y desarrollar eh, que sea Shomer Mitzvot, que cumpla los preceptos del Eterno, que cumpla los mandamientos de Hashem. Ese es el objetivo por el cual el Eterno creó al ser humano. Y eso lo vimos en la parashá anterior. Y en la parashá Re, el Eterno va a poner un desafío mucho más eh, interesante, porque la parashá Re comienza diciendo, mira, observa, que hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición. La bendición, si escuchas, ¿no es cierto?, los mandamientos del Eterno, tu Dios, que yo te ordeno hoy. Eso dice ahí en la Parashá Re, capítulo 11, verso 26. Y la maldición, si no escuchas los mandamientos del Eterno, tu Dios, y te desvías del camino que yo te ordeno hoy. Es decir, quiero que me presten atención, que estén atentos acá, porque esta es la fórmula, esta es la fórmula que Dios tiene para que el hombre logre la felicidad en este mundo. Mira lo que dice. Te pongo la bendición y te pongo la maldición. Elige tú, ¿no es cierto? Esto es la vida o la muerte. La bendición es la vida, la maldición es la muerte. Es decir, la fórmula que Dios tiene para que el hombre pueda en este mundo vivir en bendición. Fíjese que nosotros tenemos una manera cliché de pensar. Esa manera cliché es que nosotros decimos, ¿cómo estás tú? No, estoy bien. ¿Qué significa eso? Estoy en bendición, ¿no es cierto? La gente dice, ¿cómo está tu vida? Sí, bien, estoy en bendición. ¿Qué significa para las personas estar en bendición? Que tiene trabajo, que tiene vida, que tiene salud, ¿no es cierto? Eso es estar en bendición. Pero generalmente resumimos nosotros estas cosas a dinero, a estabilidad económica, a que la familia está bien, ¿no es cierto? Que todo anda bien, que la salud está correcta, están todos sanos. ¿Qué más a qué más asimilamos nosotros esta idea de bendición? ¿Qué es bendición? Claro, la salud física, el bienestar económico, claro, ¿no es cierto? Que los hijos están bien, los que son abuelos, que los nietos estén bien. Bueno, todo eso es parte de lo que uno dice, esto es bendición. Pero la Torá te demuestra, no niega que esto sea una bendición. Eso es parte, ¿no es cierto?, de una parte de la bendición.
No niega la Torá que eso no sea bendición. La bendición sí es material. Sí hay una economía bendecida, puede ser, hay una estabilidad económica, sí hay salud, ¿ok? Sí es bueno que los hijos estén bien, que los nietos estén bien. Sí, eso es parte de algo que uno disfruta, ¿no es cierto? Que, ok, eso es bendición. Pero en términos de la Torá, propiamente tal, bendición es Torá y mitzvot. Entonces, una persona puede sentir que tiene bendición por todas estas cosas, ¿cierto? Vivir en bendición, comillas, pero puede no tener ninguna relación con la Torá y puede no tener ninguna relación con los mitzvot. Entonces ahí habría que entrar, como se dice acá en Chile, como dicen los maestros de la construcción acá en Chile, habría que entrar a picar. ¿Por qué? Hay que entrar a analizar la vida de la persona, porque puede ser que lo que él piensa que es bendición, en realidad si tú escarbas un poco, profundizas un poco en la vida de la persona, te vas a dar cuenta que en realidad él no tiene la bendición de vivir Torah y mitzvot. Para el Eterno, vivir en bendición tiene que ver con una vida de Torah y una vida de mitzvot. Eso es para el Eterno, vivir en bendición. Y eso incluso implica, o podría implicar, que una persona puede no tener un bienestar económico porque está siendo probado en esa área, o puede ser que la persona no tiene salud o que hay problemas incluso en el trabajo. Entonces, fíjense, ustedes dicen, tengo una vida en bendición, pero esto, en la práctica, vemos que, claro, hay cosas que están bien y otras cosas que no andan tan bien, ¿no es cierto? En el trabajo hay alguien que abusa de mí, hay un negocio que no me pagan, hay algo que pierdo. O sea, no todo siempre está en un 100%. No es que podamos decir mi vida es una vida totalmente en bendición. Siempre hay un detalle, ¿no es cierto? Un detalle en el cual nos están probando, un detalle en el cual nosotros decimos aquí, parece que esto no es tan bendición. No sé si me van siguiendo la idea. Entonces, ¿se puede realmente tener una vida 100% perfecta, 100% en bendición? Desde ese punto de vista de que todo esté perfecto, con salud, sin problemas. O sea, yo reviso hoy día mi semana, la próxima semana tengo un montón de detalles que no quiero que suceden o que van a suceder o problemas que solucionar, un montón de detalles. Hay harto, siempre. Entonces quiere decir que no estoy en bendición o estoy entendiendo mal. ¿Me siguen la idea? Estoy entendiendo mal lo que es realmente vivir en bendición. Porque para el Eterno y para la Torá, no necesariamente tiene que ver con todas estas cosas o estas ideas que subyacen en nosotros. La bendición para Dios es que las personas puedan ver y oír y guardar los preceptos y vivir en la Torá. Esto es bendición. Esto es la bendición. Y fíjate que tan así es que nosotros, por ejemplo, tenemos en esta parasha que dice, mira, yo pongo hoy delante de ti la bendición y la maldición. ¿Ok? La bendición si escuchas los mandamientos. O sea, para Dios, la bendición consiste en, o el efecto o la causa de que tú logres bendición, sería la causa, ¿no? Me confundí. La base para recibir la bendición sería que tú escuches los mandamientos, ¿correcto? Para Dios, para que tú tengas bendición, tienes que tener primero la voluntad de estudiar, de escuchar los preceptos. Así Dios piensa, así piensa la Torá. Eso no tiene nada que ver con si tengo o no tengo dinero, porque eso sería una consecuencia. El dinero es una consecuencia de algo. Puede ser de cumplir los preceptos o puede que no. Claro, porque puede ser, ¿no es cierto?, que como dicen nuestros jajamim,
que Dios le pague a alguien algo en vida, y que esta persona sea un rayá, sea un malvado, y que Dios le está pagando los méritos que tiene esta persona, las cosas buenas que hizo en este mundo. ¿Y cómo se las paga? Con su riqueza. Pero eso no quiere decir que esta persona esté en bendición. Puede ser que esté muy lejos y el Eterno tiene una manera de pagarle en este mundo todas sus averot, sus transgresiones, su maldad, se la paga aquí para no deberle nada en el mundo venidero. Entonces, no necesariamente la estabilidad, la prosperidad son sinónimos de estar bien con Dios y de estar en bendición. Entonces, la Torá aquí apunta a otro tema. La Torá apunta al hecho de que en sí mismo el hecho de vivir Torah, de tener Torah, de estudiar la Torah y de vivir mitzvot en sí mismos, estos son hechos que representan la bendición. ¿Me siguen? Entonces fíjate que esta ya tiene 54 preceptos, 54, no es menor, 54 mandamientos. En Shabbat, cada Shabbat, nosotros tenemos un montón de preceptos que guardar. Hay una lista de preceptos en Shabbat. Hay una lista de preceptos para Pesaj. Fíjate que cada vez que vienen fiestas, festividades del Eterno, el Eterno nos da un montón de mandamientos. Entonces, ¿cuál es la idea de darnos fiestas y darnos preceptos? Como decía el Rab Joseph, el Rab decía, para fregarnos, ¿no es cierto? Dios quiere fregarnos, nos quiere dar muchos mandamientos y quiere fregarnos la vida, o no, o al revés. Dios entiende que los mandamientos no son para fregarnos. Dios entiende que los mandamientos son una bendición. Fíjate, es al revés como Dios entiende las cosas. No es que yo te mando, te doy muchos mandamientos para que tú te compliques tu vida. No, Dios entiende que si tú te relacionas con la Torá, así piensa el Eterno, y con los mandamientos, esto te va a provocar a ti bendición. Y no la bendición que todos esperamos, que se llenen, porque siempre el ser humano piensa eso, ¿no? Que se llenen nuestros bolsillos de algo, ¿no? La bendición que Dios le da al hombre por medio de la Torah y de las mitzvot es una bendición trascendental que, que no se puede muchas veces explicar. Fíjate que si nosotros entendiéramos que realmente esto es bueno para nosotros, las mitzvot y la Torah, nosotros haríamos lo posible para que esto que hacemos en Shabbat, porque ¿por qué estamos aquí reunidos en Shabbat estudiando la Torah? Primero porque sabemos que es una mitzvah, ¿no es cierto? Un mandamiento. Y yo les pregunto a ustedes, ¿les beneficia a ustedes detenerse, salir de su trajín semanal, de sus asuntos, detenerse en Shabbat y mirar esto que ustedes hacen, sentirlo y mirarlo como un mandamiento que están cumpliendo? Eso provoca en ustedes una satisfacción, ¿no es cierto? Una satisfacción espiritual. Esto quiere decir, cumplen un mandamiento y este mandamiento les trae a ustedes un beneficio espiritual. Esa es una bendición. Fíjate, se relacionan, aunque sea en un nivel en el que hoy día estemos. Puede ser que nuestro nivel de observancia de Shabbat es un nivel básico, porque hay un montón de cosas que hacer y que no hacer en Shabbat, ¿ya? Pero es básico, pero esto básico ya representa para nosotros una bendición. ¿Por qué? Porque tenemos conciencia o sentimos que estamos obedeciendo a Dios. Y al obedecerlo, eso genera una bendición en la persona, una bendición espiritual trascendental. Por eso es que el Eterno nos da festividades, por eso es que el Eterno nos da festividades, nos da mitzvot en las festividades, porque el objetivo de darnos mandamientos en estas festividades es que nosotros conectemos con todas las bendiciones al obedecer los preceptos que hay en las festividades. Pesaj está lleno de mitzvot, ¿no es cierto? Tenemos que Pesaj, por ejemplo,
¿qué hacemos antes de que llegue Pesaj? Tenemos la mitzvah de limpiar el hogar, porque dice la Torá que no se vea en vuestras casas hametz, levadura. Y hay que hacer verikat hametz, la búsqueda del hametz, buscarlo, limpiar la casa. Ahí hay una mitzvah. Luego hay todas las mitzvot que están en el ceder de Pesaj. Comer hierbas amargas, no comer pan con levadura, con hametz, no comer hametz durante toda la semana. Mitzvot que uno pudiese pensar, ¿para qué necesito todo esto? ¿No es cierto? ¿Por qué Hashem quiere que yo haga todo esto? Porque cuando yo comienzo a relacionarme con la Torah y con los mitzvot, eso resulta en mí una bendición. O sea, fíjate que el modelo que Dios tiene una forma, y está en la Torah escrito. Dios tiene una forma, un modelo que nos dice, esta es la forma en la que yo quiero que ustedes se acerquen a mí. Hay muchas maneras de acercarse a Dios, pero esta es la forma que Dios tiene. ¿Por qué? Porque claro, las personas de las demás religiones o de los demás credos y de los demás sistemas espirituales tienen formas, ¿no es cierto?, de espiritualidad. Los budistas tienen su forma, los Hare Krishna tienen su estilo, su forma también, pero fíjate que si tú analizas la base de estas religiones o la base de los acercamientos a la espiritualidad o a las espiritualidades, todos van a coincidir en puntos que ya están en la Torah. Claro, porque el hinduismo, el budismo y todos los ismos convergen, ¿no es cierto?, en la idea de que hay que ser menos egoísta. ¿Y qué es la Torá? Sino la instrucción que le enseña al hombre a dominar su egoísmo. Que la Torá te da preceptos y el objetivo es que tú puedas desarrollar tu altruismo y salir de tu egoísmo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es la base de la Torá. Y de ahí todos los mitzvot que están relacionados con el otro, el objetivo es que tú descubras que por medio de estas mitzvot y el estudio de esta Torá, tú te transformas finalmente en una persona menos egoísta y eso te hace bien. Esa es la bendición. Una vida con Torá y una vida con mitzvot es la bendición, son la bendición, son el modelo que Dios tiene para la humanidad mediante el pueblo de Israel, por medio del pueblo de Israel. Entonces, están conmigo, ¿no es cierto? ¿Sí me siguieron la idea? Bien, Baruch Hashem. Vamos a adentrarnos en el tema. Vimos la semana anterior que el Eterno le da al hombre, lo vimos esto en la semana de pasadita, muy rápido, que el Eterno le da al hombre la posibilidad de elegir, ¿no es cierto? Mira, hoy pongo delante de ti la bendición o la maldición. La bendición si escuchas los preceptos que están en la Torah, es decir, una vida de mitzvot y una vida de Torah. Y Dios te da la otra posibilidad, la maldición si tú quieres vivir lejos de la Torah y de las mitzvot. Hay dos caminos, ¿no es cierto? No hay cinco caminos, no hay otras formas. Esto hay que derribarlo porque pudiese pensar la persona que existen muchas maneras de agradar al Eterno. Primero, uno agrada al Eterno por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cuál fe? La fe de la Torah, la fe en la Torah y la fe en la mitzvot, ¿no es cierto? En lo que Dios te ordenó. Hay un camino trazado, un camino angosto, que es de Torah y de mitzvot, difícil, de esfuerzo, de acercamiento, de, de sacrificio, de ¿qué más? ¿Qué más demanda la Torah? Mucho, ¿no es cierto? De meterse la mano al bolsillo y dar dinero, porque al Eterno hay que amarlo con el dinero, hay que amarlo con el alma, con el corazón, con todo. Es una entrega total. Es un camino difícil de esfuerzo personal y de crecimiento. Siempre tenemos con mi esposa la misma conversación de cómo es que la Torah nos ha ayudado en nuestra vida.
cómo es que la Torá y las mitzvot, con esto no decimos que hemos llegado a ningún nivel, ¿no es cierto?, como muy grande, ni hemos llegado, ni lo hemos logrado todo. No, no, no es eso. Pero tenemos siempre esta conversación, este análisis de que la Torá y las mitzvot nos han enseñado a educarnos. Y hemos visto cómo en nuestros padres y en nuestros abuelos y en nuestras familias y en las personas que nos rodean, porque siempre uno está mirando, ¿no es cierto?, ejemplos y vidas. Hemos visto que muchas de las cosas que pasan en la vida es debido a que no se tiene educación. Uno puede tener fe, tú puedes ir a una iglesia, tú puedes ser parte de una organización espiritual, puedes tener, pero puedes no tener la educación necesaria, las herramientas necesarias para que tú puedas tener una vida en bendición. Ese es el punto. Y lo que más nos falta es tener conciencia de esto, que no por ser viejos o adultos tenemos que dejar de educarnos. Una persona con 60, con 70 años tiene que seguir aprendiendo. La Torá no dice usted deja de estudiar Torá y mitzvot a los 60 años. No dice eso, ¿no? No dice usted deja de estudiar Torá cuando usted tenga 65, menos cuando usted tiene 40, ni 30, ni 35, menos. Usted tiene la obligación de educarse por su propio bien, por su propio bien y por el bien de los que los rodean, de sus hijos, de sus nietos, de aprender, de cambiar. El Rab Joseph decía, no hay nada más fome en la vida que no cambiar. ¿No es cierto? Es fome, es aburrido no cambiar. Si tú, si eres el mismo de siempre, el mismo tipo de siempre. A mí me encanta cuando mi esposa me reta. No, en realidad no me encanta. En realidad no me encanta. Pero ella me dice las cosas que yo tengo que cambiar. Y Dios bendiga a las mujeres que le dicen a sus esposos, porque ellas representan esta vara en ese sentido eh, de corrección, la vara de Hashem, ¿cierto? Porque como dice el libro de Génesis, que Dios le dio a una mujer, al hombre, una ayuda contra él. Dice, que negdó significa en su contra. Dios le dio una mujer al hombre que negdó, dice, en su contra. ¿Qué significa en su contra? En su contra si él no es meritorio, que ella lo va a corregir, ¿no es cierto? Se va a oponer a él. Y en muchas partes de la vida del hombre, el hombre necesita una kenegdó, una mujer que le diga, mira, esto que estás haciendo, esta actitud que tienes, está mal. Esto lo tienes que cambiar. Al mismo tiempo, el hombre tiene que tener la capacidad de oír a su esposa en ese aspecto, ¿no es cierto? De escucharla, de ver si lo que está diciendo es sabio o no es sabio. En cierta oportunidad, Abraham recibió una corrección de su esposa respecto del tema de Ismael. ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Abraham respecto de su esposa? Escúchala, le dijo. Ahora escúchala. Esto quiere decir que a veces tampoco hay que escuchar siempre a la mujer. Ojo con eso. Pero la mayoría de las veces cuando el hombre se está equivocando, Dios puso una mujer sabia a tu lado para que ella te reprenda o te corrija o te dé un consejo. Y fíjate que el desarrollo de ambos, del hombre con la mujer, es un desarrollo que se da de manera sincronizada, de manera em, conjunta, con armonía. Tanto el hombre como la mujer están en una etapa de desarrollo, de crecimiento espiritual. Y esto se logra con Torah y con Mitzvot. Y es muy difícil que ella pueda crecer si él no crece. Entonces, si él comienza a desarrollarse y a mejorar, si él comienza a cumplir Torah y Mitzvot,
pasa algo en ella y ella lo sigue. Tendría que ser muy difícil que ella no tenga temor del cielo, ¿no es cierto? Que no sienta un apego al Eterno, ni que ella despierte por la Torá, ni por Hashem, para que esto no suceda en algún momento de la vida. Porque puede ser que a simple vista ella no se vea tan cercana al Eterno y esto le provoque al hombre un problema, ¿no es cierto? Una situación. Primero hay que determinar lo siguiente. Número uno, si esto es así, el hombre tiene que aprender y aceptar que fue él quien la eligió así. Él la eligió con un nivel de espiritualidad, de acercamiento al Eterno más bajo que quizás que el de él. Por lo tanto, él va a tener un desafío toda la vida, ¿no es cierto? O por lo menos al comenzar su vida matrimonial, donde él va a tener que esforzarse. Si él comienza a disminuir su servicio a causa de ella, entonces está quitando Torah y mitzvot de su vida y eso que era una bendición se va a transformar en una maldición. ¿Me van siguiendo? Torah y mitzvot son la fórmula que Dios tiene para que el hombre logre el éxito. Entonces, el hombre no tiene que separarse. Esto de la Torah y de las mitzvot, a pesar de que de la mujer pueda no estar tan compenetrada con esto, estoy poniendo el caso del hombre ahora al revés, ¿no es cierto? Si la mujer es quien tiene un apego al Eterno, también Pablo recomienda que la mujer siga, ¿no es cierto?, en esto, que permanezca, que no abandone su fe, que dice la Torá que el incrédulo es santificado en ella. El tema es aquí que Dios promueve la Torá y le promete al hombre un sistema de bendición, una vida de bendición, ¿ok? Pero basado en la Torá y basado en las mitzvot, en los mandamientos. Y que tanto él como ella tienen la obligación de poder llenar sus vidas de esto, de Torah y de mitzvot, para que puedan tener bendición. Esa es la expectativa divina. Ya lo vimos la semana anterior, lo hablamos de otra manera. Siempre hablamos, en el fondo, el discurso final siempre es el mismo. Lo hablamos de distintas formas. Explicamos la semana anterior cómo es que el Eterno saca a un pueblo de la esclavitud, ¿no es cierto?, que no sabe nada de Torah y de mitzvot, y la estrategia de Hashem es llevarlos al monte Sinaí y en el monte Sinaí entregarles la Torá y los mandamientos. Esa es la estrategia. ¿Cómo rehabilitamos? ¿Cómo rehabilitamos a estos esclavos que no saben discernir entre la izquierda y la derecha, que no saben cómo construir sus vidas, ni desarrollar sus vidas, ni ser mejores personas? ¿Cómo? ¿Cuál es la estrategia? Dios les da Torá y mandamientos. Esa es la estrategia. Hechos capítulo 15, gentiles que vienen de las naciones, que no tienen idea y que se relacionan con ídolos que están llenos de malas prácticas, robos, adulterios, fornicaciones, hechicerías, etcétera. Todo esto se hace en las naciones, creen por la fe, les acerca, ¿no es cierto?, a la Torá, a las mitzvot, y la estrategia del Ruach HaKodesh en Hechos capítulo 15 es confirmar lo que dice Jacob, que era la cabeza de la asamblea en ese entonces, que dijo: nos ha parecido bien a nosotros y al Ruach HaKodesh que a estos que vienen de las naciones no les impongamos por ahora ninguna carga más que guardar estos cuatro preceptos: que se alejen de la idolatría, que guarden los mandamientos relativos a la moralidad sexual, ¿no es cierto?, que se alejen de sangre y de animales mal sacrificados. Cuatro preceptos, cuatro, que tienen un montón de preceptos dentro de sí mismos, porque dice Jacob ahí, tienen quien les enseñe a Moisés cada día de reposo. Van a ir aprendiendo, ¿qué van a aprender? Torah y mitzvot. No, no es lo mismo. No, porque no es lo mismo Torah y mitzvot, me preguntan acá. No es lo mismo, porque los mitzvot están dentro de la Torah, ¿correcto? Y la Torah son estos 5 libros que no solamente tienen mitzvot,
¿no es cierto? ¿Qué más, qué tienen? Tienen, no solamente son leyes estáticas, tienen una filosofía de vida, tienen sabiduría, tienen ética, tienen musar, ¿no es cierto? Tienen misticismo, la Torá está llena de profundidad. O sea, si tú estudias Torá, no solo vas a estudiar leyes de qué hacer y qué no hacer. Ahora, las leyes hay que estudiarlas porque si las estudiamos, podremos hacer. Y de esa manera llenamos nuestra vida de Torah y mitzvot. Entonces, la diferencia entre servir a Dios sin Torah y mitzvot y servirlo solo por medio de un aprendizaje simple que está basado en la gracia y en la fe es una diferencia gravitante, una gran diferencia. Porque vivir una vida sin Torah, sin mandamientos y solo con fe y gracia es disfrutar la fe y la gracia. Yo eso no lo niego. La fe y la gracia es hermoso, tener fe y recibir gracia constantemente de Hashem, pero no tener este desarrollo, esta conciencia de que tengo que hacer algo, tengo que construir algo por medio del estudio, tengo que aprender, tengo que mejorarme. Los hermanos cristianos no lo saben, pero cuando los hermanos cristianos enseñan en sus iglesias conducta, cuando tocan las cartas de Pablo, etcétera, ¿no es cierto? Y cuando enseñan frutos del espíritu, carácter y todo ese tipo de cosas, y lo que están enseñando es Torah. No necesariamente mitzvot en el sentido estricto y legal, ¿no es cierto? De un precepto, pero están enseñando Torah, porque todas estas cosas que están en el Brit Hadashah no es más que un comentario que resulta del verdadero sentido de la Torah de la expectativa que Dios tiene en la Torá de cómo el hombre puede comportarse o puede llegar a comportarse y cómo al nivel al que el hombre puede llegar a alcanzar, ¿no es cierto?, por medio de la Torá. Entonces, hay una bendición y hay una maldición. ¿Cuál es la bendición? Que el hombre pueda acercarse a la Torá y a las mitzvot. Piensen ahora ustedes, piensen ahora ustedes cuán lejos o cuán cerca viven respecto de los mandamientos. Mi suegro hoy día me decía, ayer nos decía, que él trabaja, ¿no es cierto?, en una construcción y tiene gente, ustedes saben cómo es la gente de la construcción, ¿no es cierto? Mal hablada, eh, con un constante mal hablar, por decir, ¿no es cierto? Entonces, nos decía que le cuesta mucho tener una relación hoy día con esas personas. ¿Por qué? Porque cuando hay Torah y mitzvot, y él era el jefe, haya trabajado toda su vida en lo mismo. Lo que pasa es que antes de tener Torah y mitzvot, era normal, ¿no es cierto? Hablar así, de la manera en la que ellos hablan y escuchar constantemente, ¿no es cierto? Palabras sin molestarse, sin que le incomode a uno. Yo me acuerdo que hace poquito tuve la oportunidad de jugar a fútbol y demostrar toda mi magia en el campo de fútbol. Fui con David, mi hijo, y jugamos con otros chicos. Y ahí estaban otros chicos más o menos de la edad de David, otros más grandes, y ahí se empezaron a agarrar a garabatos para allá, malas palabras para acá, y yo me enojé. No soporté estar ahí. Me molesté, me incomodé, no podía estar ahí. Jugué todo el partido molesto, molesto. Se fue la magia, ya no pude demostrar lo que era, ¿no es cierto? Se perdió el fútbol. Entonces, fíjense, ¿qué pasa? Cuando uno tiene Torah y Mitzvot, ya no puede convivir dentro de contextos ni con personas que no tienen Torah y Mitzvot. Hay una separación. La Torah, ¿cuál es la función de la Torah con los mandamientos y con la misma Torah? Segregar, segregar. La misión de la Torah es que nosotros podamos segregar nuestras vidas
del mundo, ¿sí? Cuando dice yo soy santo, sed santos, separado, porque yo soy santo, porque yo también estoy separado, esto se logra por medio de mitzvot. Cuando yo le digo al David, no quiero que te juntes con ese chico, o le digo a Tamar, Tamar, no quiero que te juntes con esa niña porque no me gusta cómo habla. Es un mandamiento, ¿no es cierto? Ese mandamiento, ¿qué es lo que hace en ella? Lo la separa, la aparta de las demás niñas o de los demás niños que no me gusta como influencia para mis hijos. Entonces yo les doy un mandamiento y ese mandamiento hace la diferencia entre uno y el otro. Dios hace lo mismo con los mandamientos. ¿Por qué nos dio mitzvot? ¿Para fregarnos? No. Nos dio mandamientos para separarnos, para segregarnos, pero esa segregación hace que nosotros encontremos bendición y tengamos una vida en bendición. Y no solamente eso, sino que comprendamos la vida por medio de los lentes de la Torá y los ojos de la Torá de manera distinta, más elevada, más el hombre puede desarrollarse, llegar a un nivel que está sobre el nivel común de todos los seres humanos que, yo lo he dicho muchas veces, simplemente trabajan, comen y duermen. El hombre se desarrolla a un nivel que es más trascendental y eso se logra solamente con Torah y mitzvot. Por eso es tan importante que si nosotros estamos en Shabbat y ustedes disfrutan, ¿no es cierto?, el Shabbat, lo disfrutan, ¿no? Sí, yo también disfruto el Shabbat. Esto mismo que disfruto este día, lo tengo que llevar al domingo. Por eso es que el domingo y el lunes y el martes y el miércoles y todos los días de la semana tienen que haber momentos pequeños donde yo pueda cumplir Torah y mitzvot. De esa manera, lo que hago es traspasar la Torah y la mitzvot a mi vida. De ahí que en la mañana tenemos mitzvah de rezar, de orar, de hablar con Hashem. Y tenemos mitzvah de decir Shema, Israel, Adonai, Elohim, Adonai Echad. Y tenemos mitzvah de estudiar Torah también, un poco en la mañana, dice el Eterno a Yehoshua Ben Nun, le dijo, y todas estas, para que tengas éxito, porque meditarás en ella de día y de noche, ¿no es cierto? La Torah es de día y es de noche. El éxito es Torah y mitzvot, no solamente en Shabbat. Entonces, fíjense que los sistemas religiosos generalmente tienen que ver con ir a un lugar, ¿no es cierto? Ah, ¿a dónde vas tú hoy día? Voy a la iglesia. Entonces, la gente tiene una vida de iglesia. Luego vuelve a su casa y hace su vida común y corriente, pero en su casa no abren la Biblia ni para nada, ¿no es cierto? No hablan con Hashem. Cuando comen, tampoco dan gracias por comer o no comer. eh, no hay mitzvot relativas a vestirse, no hay mandamientos como, de cómo uno tiene que cuidarse para vestir o no vestir, cómo uno tiene que hablar, también hay mitzvah para hablar y para no hablar. Es decir, la Torá regula la vida de la persona. No es solamente ir a la iglesia, ¿me entiendes? No es solamente ir a un lugar. Nosotros tenemos que separarnos de ese sistema religioso. Ese sistema religioso donde se trata solamente de ir a un lugar o de congregarme virtualmente, como sea, y luego de esto apago la cámara, me salgo de la conexión y luego sigo una vida donde no hay Torah y mitzvot, entonces eso sería vivir solamente dentro de una religión, de una cosa mecánica y religiosa. La Torah tiene que impactar nuestra vida. La Torah tiene que impactar diariamente nuestra vida y sentir que esto que voy a hacer, esta mitzvah que voy a hacer, me va a conectar con Hashem, lo voy a hacer con alegría y esto me va a beneficiar tanto como me beneficio el día sábado, cuando dejo de hacer mis cosas, así también cuando me doy un tiempo para hablar con Hashem, un tiempo para estudiar Torah, un tiempo para darse de acá. Piensen, tengo recursos. ¿Qué dinero, qué cosa puedo hacer con mis recursos? ¿Podré cumplir preceptos con mis recursos? Sí, se pueden cumplir preceptos con los recursos económicos. En todas las cosas, ¿podré cumplir preceptos en mi matrimonio?
También podemos cumplir preceptos en el matrimonio. Por ejemplo, los padres con los hijos, los papás con los hijos. ¿Pueden cumplir preceptos los padres con los hijos? ¿Hay preceptos de los padres para con los hijos? ¿Cuáles? A ver, el papá tiene la mitzvah, el papá tiene la mitzvah de enseñarle a los hijos la Torá. Eso es un precepto. Si yo tomo a mi hijo y le enseño la Torá, estoy cumpliendo un mandamiento. Entonces, fíjate que la, la vida de Torah y mitzvot es una vida en bendición para Dios. Esto es la bendición. Al contrario, una vida sin Torah y mitzvot es la maldición. Por eso que esta parasha nos dice, hoy pongo delante de ti la bendición o la maldición. La bendición si escuchas los mandamientos, la maldición si no guardas los preceptos. Porque hay una diferencia gravitante entre vivir una vida de Torah y mitzvot. Sepárate un poquito de la Torah. Haz shalom, no me hagas caso. Pero ve qué va a pasar. Te separas de la Torah, te separas de los mitzvot, tu vida empieza a transformarse en una vida común y corriente. No se distingue, no hay diferencia entre tú ni el otro. Las consecuencias de lo que pasa en tu vida empiezan a transformarse en las consecuencias de la vida de un terráqueo normal, común y corriente. Pero cuando tú comienzas a vivir Torah y mitzvot, lo que pasa en tu vida, las cosas que pasan en tu vida son cosas extraordinarias. Extraordinarias. ¿Por qué? Porque Dios se involucra en tu vida. Hashem te habla por la Torá, te muestra algo, te enseña algo. Él está constantemente comunicándose contigo, te muestra la vida, te muestra lo que pasa aquí, lo que pasa con este otro asunto allá, y te enseña y te dice, mira, de todas estas cosas que tú ves allá, que están mal, que son dolorosas, que son tristes, de todas estas cosas yo te he cuidado, te he guardado. ¿Por qué? Porque tú pusiste celo y amor en cuidar Torah y en cuidar mitzvot. Y ahí tú te das cuenta que tu vida es una vida en bendición y no es una vida en maldición. Esa es la diferencia. El profeta Malaquías dice, y yo les enseñaré a ustedes la diferencia entre servir a Hashem y no servirlo. Hay una diferencia. Fíjate que la vida de las personas que no tienen Torah y Mitzvot es una vida muy triste. ¿Por qué? Porque para las personas es normal vivir una vida donde el esposo con la esposa pelean todos los días. Se gritan, se hablan mal, se maltratan, hay golpes, hay maltratos, hay abusos, hay mentiras. Y eso es una cuestión, ofensas, una vida familiar donde esa cuestión es una cosa normal. Normal es como te acostumbras. Te encuentras con un amigo que no tiene Torah y Mitzvot y él te habla de su vida y su matrimonio, se llevan como el perro y el gato y eso es normal. Ella le cuenta a sus amigas cómo es él, que la trata mal, ¿no es cierto? Que no la cuida, que no la protege, no tienen Torah ni Mitzvot, y eso, escuchen, eso es normal afuera. Y la gente no sabe que está viviendo en maldición. La gente piensa que esto es normal, que el matrimonio es así, que la vida es así, que la familia es así. Se están perdiendo las bendiciones que están aquí en la Torá y en los mitzvot. Porque vivir una vida así, eso es vivir en maldición. En cambio, cuando tú te acercas a la Torá, ¿qué es lo que hace la Torá? Te muestra cómo deben ser las cosas y te abre los ojos y tú adviertes y dices, oh, ¿cómo pude vivir así? ¿Cómo pude estar en esa posición? Por eso es que Israel era esclavo en Egipto y la estrategia es Torá y Mitzvot. Los sacamos de la esclavitud y ¿qué hacemos con estos muchachos ahora? El Eterno dijo, la estrategia, el plan perfecto es darles Torah y mitzvot. Si nosotros separamos y sacamos la Torah y las mitzvot de nuestra vida, eso es derecho al fracaso, derecho a la maldición. Si aumentamos como cuerpo del Mesías que somos, como pueblos de Hashem que somos, si aumentamos
y fortalecemos la Torá y las mitzvot, eso es éxito asegurado y vivir en bendición. Miren, dice la Torá en Parashat Re'eh, en el capítulo 11, en el versículo 28, dice, Shomer Beshamata, Shomer Beshamat, preserva y escucha, o cuida y escucha. Y aquí el comentarista Rashi dice que preservar es estudiar, preserva y escucha todos estos asuntos que yo te ordeno. Todos estos asuntos quiere decir los más importantes y los más ligeros. Toda la Torah, presérvala, estúdiala, ¿ok? Escúchala. Preserva es estudiar. Escuchar es aprender, ¿ok? Todos estos asuntos que yo te ordeno. Y mira lo que dice ahora. ¿Con cuál propósito tú vas a estudiar y vas a aprender? Para que te beneficies, dice, tú y tus hijos. O sea, el beneficio es para ti, pero también es para tus hijos. Tú y tus hijos, después de ti para siempre. O sea, una vida de Torah y mitzvot te va a hacer bien a ti, pero también le va a hacer bien a tus hijos y a los hijos que vienen después, ¿no es cierto?, en la siguiente generación. Tú y tus hijos después de ti para siempre, ya que habrás hecho lo bueno y lo recto ante los ojos del Eterno tu Dios. Es distinto tener una Torah, una vida de Torah y mitzvot, a tener una vida sin Torah y sin mitzvot. Porque mira, me gusta lo que dice, bueno, esta es la traducción de Rashi, pero hay otra Biblia, otra traducción que también es hebrea, que dice, para que seas feliz. Cuida la Torah y los mitzvot para que seas feliz. Así lo traduce, para que te beneficies, ¿no es cierto? Dice, la palabra en hebreo dice lemaam y atab, ¿no es cierto? Ahí está para que te beneficies. Y atab leja, para que tú te beneficies. En realidad habla, y atab tiene que ver con el verbo tov, ¿no es cierto? Con la palabra tov, que quiere decir bueno, es decir, para que tengas una vida buena, bendición, en bendición, en realidad tú tienes que estudiar los preceptos, tienes que estudiar la Torá, tener una vida de Torá y tener una vida de mitzvot te va a dar a ti una vida alegre, una vida en felicidad. Y no solamente a ti, sino que dice también a tus hijos, después de ti y para siempre. Esto es lo lindo de tener Torah y mitzvot. Ahora, fíjate que este tema está enlazado con lo que viene ahora a continuación. ¿Tienen ánimo de esperarme? ¿Sí? Ok. Mira lo que dice ahora a continuación. Cuando el Eterno tu Dios te haya exterminado delante de ti, haya exterminado delante de ti, el verso 29 del capítulo 12. Cuando el Eterno tu Dios haya exterminado delante de ti a los pueblos hacia los que tú te diriges para conquistarlos, y los hayas expulsado y te hayas asentado en su tierra, está hablando de pueblos que vivían en la tierra de Israel, ¿no es cierto? Dice, cuídate mucho, cuídate mucho. No sea que seas atraído tras ellos. El cuidado es con las costumbres que pudiesen influir ahora los israelitas que van a llegar a vivir a la tierra de Israel. ¿Cuáles son sus costumbres? Costumbres idolátricas, ¿no es cierto? Que no tienen nada que ver con Torah y con mitzvot. Dice, luego de que ellos hayan sido exterminados de tu presencia, es decir, estas personas que vivían en la tierra de Israel, y no sea que inquieras por sus dioses, aquí está, no sea que inquieras, o sea que preguntes, ¿cuáles eran sus dioses? Es decir, que te alejes de la Torah y de los mitzvot para consultar otro servicio. ¿Cuál es el antónimo de la Avodat Hashem? ¿Cuál es lo contrario? Lo contrario es la idolatría. Fíjate que la Torah comienza de esta para allá, comienza diciendo, hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición, ¿correcto? Y luego dice, luego habla de un tema relativo a la idolatría. Vamos a volver bien rapidito. Dice,
y se desvían del camino en el capítulo 11, versículo 28, y la maldición, y no escuchan los mandamientos del Eterno su Dios, y se desvían del camino que yo les ordeno hoy para andar tras dioses ajenos que ustedes no han conocido. Y luego dice, y sucederá que cuando el Eterno tu Dios te lleve a la tierra a la cual tú te diriges, allá podrás tomarla en posesión, podrás la bendición, etcétera, en el monte Gerizim, y a los de la maldición en el monte Ebal, etcétera, etcétera. Y luego dice, vamos a saltarnos unos versículos, se cuidarán de cumplir todos estos preceptos que yo pongo delante de ustedes. El capítulo 12 dice, estos son los estatutos y leyes que ustedes se cuidarán de llevar a cabo en la tierra del Eterno, en la tierra de Dios de vuestros ancestros. Te he entregado para que ustedes la posean durante todos los días que ustedes vivan sobre el suelo. Y ahora dice el versículo 2, capítulo 12, destruirán completamente todos los sitios donde hay allí un culto a los de un culto falso que los pueblos tienen, de los pueblos que ustedes conquistan. Destruirán a sus dioses sobre las altas montañas, sobre los valles, debajo de todo árbol frondoso. Ok, lo que quiero mostrarles es que la bendición es Torah y mitzvot, y la maldición es alejarse de la Torah, ¿no es cierto? Alejarse de los mitzvot, y es que esto resulta finalmente en un culto de Abodá Zará, ¿no es cierto? En un culto de idolatría. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque si yo me separo de la Torah y de las mitzvot, comienzo a generar un servicio distinto a Dios. Esto es lo que quiero que, es el punto que quiero hacer. Un servicio extraño. Abodazara es un servicio extraño. Eso es la idolatría. Si yo me separo de la Torah y de los mitzvot, voy a generar otras ideas, otros pensamientos, y esto va a ser perjudicial para mí. No va a beneficiarme a mí, no va a beneficiar a la familia en la que vivo, ni a la ciudad donde yo voy, donde yo vivo. ¿Por qué lo digo? Porque dice el capítulo 13 en el versículo 1, luego de decirnos que estudiemos, etcétera, etcétera, dice el versículo 1, todo asunto que yo te ordene deberán guardar para llevarlo a cabo. No añadirás a él ni sustraerás de él. Todo asunto relativo a qué? A la Torá y a los mitzvot deberán guardar. Dice, no añadirás ni sustraerás. ¿Por qué dice no añadirás ni sustraerás? De aquí se aprende, de aquí se aprende que no se debe añadir a la Torá ni se debe quitar de la Torá. ¿Pero a qué Torá? A la Torá que se aprendió por transmisión, ¿ok? No está hablando del texto, sino que está hablando de lo que por transmisión se aprendió de la Torá, ¿ok? Como por ejemplo, aquí Rashi comenta que son cinco, son algunos ejemplos, perdón, que uno no tiene que poner cinco secciones al tefilín. El tefilín está compuesto de ¿cuántas secciones? De cuatro, ¿ok? No hay que poner cinco. También luego dice, no tienes que poner cinco especies al precepto de tomar lulab. ¿Cuántas especies son del lulab? Cuatro. Arba minin, no tienes que sumar una. Entonces, lo que te está diciendo aquí el comentarista es que la persona puede alejarse de la Torah y de los mitzvot cuando empieza a cuestionar, a sumar, a inventar cosas que no están en la transmisión oral del pueblo de Israel o que no están confeccionadas, ¿no es cierto?, dentro de la halajá como la manera en la que se debe cumplir una mitzvah, ahí la persona comienza de una u otra manera a añadir o a quitar, y esto hace que la persona finalmente le reste a la Torá y a las mitzvot. Y al final Rashi dice, y también como por ejemplo, dice, poner cuatro bendiciones en la bendición de los Kohanim. Quiere decir que cuando se dice Yevarejeja Adonai Veishmereja, uno no tiene que sumar una bendición más a la que ya está dicha por los Kohanim, como por ejemplo agregar palabras al Birkat Kohanim. Esto uno dice, pero esto no es grave. Bueno, aquí está, no añadirás. ¿Me entienden? ¿Me sigue la idea? O sea, puede crearse un sistema paralelo religioso, ¿ok? Que incluso se pueda desprender de la Torá por esta idea de añadir o de quitar a la Torá. Bien, esto es básico, porque esto puede resultar en otra cosa. Podemos comenzar así, pero ¿para qué esto? ¿Para qué esto otro?
Mira, uno tiene que ser sincero, uno tiene que decir, yo no he llegado a cumplir la Torá en el nivel en la que ella espera de mí que yo la cumpla, pero estoy esforzándome para poder llegar a ese nivel, ¿ok? Pero no puedo invalidar la Torá ni las mitzvot diciendo que la Torá y las mitzvot no deben ser cumplidas como se nos ha enseñado que se cumplan, porque eso es poco honesto. Mejor decir que yo no estoy en ese nivel y que me estoy esforzando para llegar a ese nivel. No puedo cuestionar la transmisión ni la ley que se ha heredado de antaño y, y que finalmente es el sistema y el modo en el cual debe ser guardada y observada la Torah. ¿Me siguieron, no? Ok. ¿Qué pasa si comienzo así? Dice la Torah, el verso 3. Cuando alguien añade o alguien resta, el verso 3 dice, verso 2 del capítulo 13. Cuando de tu seno se levante un profeta o un visionario y te proporcione un signo o un prodigio, y ese signo o prodigio llega a cumplirse, ese del cual él te haya hablado, diciendo, vayamos tras dioses ajenos a quienes ustedes no conocieron y les rendiremos culto, no deberás escuchar las palabras de este profeta o de este visionario. O sea, ¿cómo partió este visionario? Añadiendo y quitando. Eso es lo que la Torah te está mostrando. Que esta persona, que es un profeta que hace milagros, comenzó cuestionando la Torah, comenzó cuestionando la vida de Torah y mitzvot. Claro, porque eso les sirve a los profetas. Crear un sistema religioso distinto, fácil, accesible, sin demanda, sin tomar la cruz del Evangelio, ¿no es cierto? El madero del Evangelio, y crear un sistema cómodo y fácil, accesible, eso es lo que hace un profeta falso, pero además hace milagros, entonces eso es llamativo, atrayente para las personas. Pero ¿cómo comenzó? Comenzó así, añadiendo o quitando. Resultó luego que este se transformó en un profeta visionario, pero eso no es lo peor. Lo peor es que hizo milagros y alguien lo escuchó y creyó en él. Ese es lo peor. ¿Y qué pasa después? Mira, versículo 7. Alguien que escuchó a este profeta visionario, ¿no es cierto?, hacer milagros y que dijo, vayamos tras otros dioses y que dijo, no sirvamos a Hashem por medio de la Torá y por medio de los mitzvot, alguien lo oyó en el versículo 7 y dice, si tu hermano o el hijo de tu madre, tu hijo o tu hija, la mujer de tu seno o tu amigo que sea como tu alma misma, te incitan en secreto diciendo, vayamos y sirvamos a dioses ajenos, a quienes no conociste ni tú ni tus ancestros, de entre todos los dioses de las naciones que están a su alrededor, las cercanas a ti o las alejadas de ti, desde un confín de la tierra hasta el otro confín de la tierra, no accederás a él ni le escucharás. Tus ojos no tendrán compasión de él y no te apiadarás de él y no le encubrirás, sino que ciertamente harás que muera. Tu mano estará primero contra él y luego la mano de todo el pueblo. O sea, uno escuchó. Ahora, ¿qué trajo este? Trajo la misma idea, la trajo a su casa, a su familia, y motivó a su familia a ir tras la Torá, no contra la Torá, y contra la Torá y contra las mitzvot, porque escuchó que uno que hace milagros y que también parece que tiene una vida bonita en bendición, dijo que ya no era necesario ni la Torá ni las mitzvot. Entonces la idea se le metió a a fulano, y fulano fue a la casa y le dijo a al papá, a la mamá, al hermano y a la hermana, mira, ya no necesitamos Torah ni mitzvot, ahora vayamos tras los dioses. Esto no es lo peor, esto no es lo peor, porque esta idea se propagó no solo en la casa, sino que ahora mira lo que dice la Torah, versículo, versículo 13.
si una de tus ciudades que el Eterno te ha otorgado para habitar allí, escuchas que te dicen, surgieron hombres inicuos de tu seno y han hecho extraviar a los habitantes de su ciudad diciendo, vayamos y sirvamos a dioses ajenos, a los cuales ustedes no han conocido, indagarás, investigarás e inquirirás muy bien. Si he aquí que es verdad, cierto es el asunto, se ha realizado esta abominación en medio de ti, entonces abatirás completamente a los habitantes de esta ciudad por la espada, la destruirás, y a todo lo que esté en ella, y a sus animales por la espada, y todo su botín lo reunirás en medio de su plaza, y quemarás con fuego a la ciudad y a su botín completamente en aras del Eterno tu Dios. Ella se convertirá en un montón eterno, no será reconstruida. O sea, fulano oyó al profeta visionario. Luego fue y le contó a la casa, a la familia, a los hermanos, que no hay que tener una vida de Torah y de mitzvot. Esta familia le contó al vecino y ya son dos familias. Y ahora estas dos familias comenzaron a promover un culto de extraño de idolatría sin Torah y sin mitzvot que contaminó toda la ciudad. Y ahora toda la ciudad tiene que ser arrasada por haber abandonado la Torah y las mitzvot. Y eso es lo que sucede cuando nosotros comenzamos a pensar que la vida puede ser bendita, podemos tener bendición separado de la Torá y separado de las mitzvot. Generamos ideas que no solamente nos contaminan a nosotros, contaminan a nuestra casa. Y luego nuestra casa contamina a otras familias. Y esto pudiese llegar a resultar incluso en contaminar una ciudad entera. Es muy distinto entonces tener una vida de Torah y mitzvot y aceptar que en muchas cosas estamos por mejorar y que estamos trabajando para tener una mejor vida de Torah y Mitzvot, eso es muy distinto, porque esa es la intención, ¿no es cierto? Ese es el propósito, mejorar para Hashem. Sumamos Torah, sumamos Mitzvot. ¿Por qué? Porque esto resultará en bendición. A tener una vida que promueve una vida sin Torah, una vida sin Mitzvot. El que promueve se llama Mesit, y el Mesit no recibe compasión de parte del Eterno. No recibe piedad. Dice, no le tendrás compasión, no le tendrás misericordia, tus ojos no se apiadarán de él. El que promueve ideas contra la vida de Torah y contra la vida de Mitzvot. Amén. Bien. Baruch Hashem. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿O estamos ok? Por favor, en Anfeisai quieren Anfeisai Coro, Venezuela. Eh, buenas tardes. Bendiciones y shalom para todos los benditos hermanos que están conectados y para usted, bendito More, Abraham, que el Eterno me le bendiga y me le siga dando sabiduría, mucha inteligencia. Bueno, yo le voy a decir algo. Yo tengo así como, no sé si es una revelación o es profecía. Tuve una visión, fui como llevada como a una montaña, ¿verdad? Hace 2 semanas. Y en esa montaña yo vi un pueblo. Y de repente, cuando veo que aparece la bandera de Venezuela y se desliza, y de repente cae pero una luz preciosa, como si hubiera caído una luz poderosa sobre esa ciudad. Eso hace 2 semanas. Era una profecía, no sé, y bueno, yo pienso que eh, el país, hoy en día Venezuela, tuvo digamos, los empresarios petroleros de los Estados Unidos han firmado ya contratos grandes con el gobierno de Venezuela, y el gobierno de Venezuela se conectó o
o ¿cómo se llama? No conectó, se alió con con las tres grandes potencias, que es Rusia, y la India y, ¿cómo se llama? Y la China. Y bueno, y estoy analizando eso porque el comportamiento, digamos, económico de Venezuela, y veo que está avanzando. Entonces yo digo, eso tiene que ser una profecía porque nosotros oramos mucho por Venezuela, porque también nos afecta a nosotros como hijos del Eterno, ¿verdad? Y sabemos que si este país progresa, sale adelante, nosotros también vamos a salir adelante. Ya están dando, digamos, crédito para las personas mayores, muchos beneficios está dando el gobierno para las personas más necesitadas. Entonces digo, bueno, será una profecía que el Eterno me reveló para así, digamos, tener como más confianza y esperar en Él, que Él es nuestro gobernante, Él es nuestro gobernante. Eso era lo que yo quería decir. Bueno, gracias, hermano Él. Amén. Bendiciones para todos. Muchas gracias a todos ustedes por allá. Gracias, hermana Marta. Cuando una ciudad se aparta del Eterno, merece la destrucción, ¿no es cierto? Cuando tienen servicios idolátricos y extraños. Analicemos esto. Si una ciudad es merecedora de eso, una familia también. Si una familia también, una persona también es merecedora de la maldición. Cuando separamos la Torá y la mitzvot de nuestra vida, eso es lo que conseguimos finalmente, una vida en maldición. Y, y vivimos vidas donde pensamos que esto malo que me sucede es normal. Es normal vivir vidas, es parte de la vida. Quiero que se vayan con esto. Es distinto cuando tú vives una vida en bendición de Torah y mitzvot y cuando te pasan cosas que son malas o cosas debido a un error, a una desobediencia tuya, tú te das cuenta de inmediato. Esto me pasa porque no cumplí la Torá y porque no cumplí las mitzvot. Te das cuenta de inmediato, porque ahora ves las vidas desde otra esquina, desde la esquina de la bendición. Por lo tanto, cuando te pasa algo que es producto de una desobediencia, producto de que dejaste la Torá y las mitzvot en algún aspecto, te das cuenta que esa era la razón. Por lo tanto, a qué les invito? ¿A qué nos invito a todos? A que mejoremos nuestra relación con la Torá, mejoremos nuestra relación con los mandamientos, que sumemos Torá, que la fortalezcamos, sumemos preceptos y no olviden que la bendición no es lo que la gente dice que es vivir una vida de bendición. Es lo que Dios dice que es bendición. ¿Y qué es lo que Dios dice? Torá y mitzvot, una vida de Torá y una vida de mandamientos. Disfruten los mandamientos y lo que Hashem nos ha mandado y ordenado, porque realmente es una vida, una vida cerca de Hashem por medio del sistema que Él creó para nosotros. Bien, doy muchas gracias al Eterno por tener la oportunidad de compartir esta para allá. Me prestas el Sidur, vamos a ir a la bendición final y vamos a dar gracias también al Eterno por esta posibilidad que Él nos dio hoy. Bien, Baruch Hashem. No sé si allá en coro nuestro hermano Ben David, que siempre está ahí de los primeros, me puede ayudar con una tefilada de gratitud al Eterno para luego ir con la bendición final, por favor. Shalom. ¿Se escucha? Cháchalo. Sí, Ok. perfecto. Bueno, vamos a nuestra oración. Avinu Sheva Shamayim, Elohe Abraham, Elohe Isaac, Elohe Jacob. Avinu Malkeinu, te alabamos y te bendecimos. Bendecimos tu nombre, bendecimos el nombre de nuestro don Yeshua Hamashiach, el Cordero de Elohim que fue inmolado, el que estuvo muerto y aquí está vivo. Bendito sea el Rey Mashiach Yeshua desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Padre eterno bendito, en esta hora te damos gracias por permitir estar reunidos en este lugar y no en otro lugar. Gracias por este bendito Shabbat que nos has dado, Padre Elohim bendito. Te pedimos y te suplicamos, te damos gracias, Padre eterno bendito, por haber permitido escuchar estas benditas palabras de Torah por nuestro bendito More Abraham.
Gracias, Padre eterno bendito, que estas palabras que acabamos de leer y compartir sean escritas y grabadas en la tabla de nuestra mente y de nuestro corazón y que salten para vida eterna. Guíanos con tu bendito Ruach HaKodes. Bendice a nuestro bendito Moré grandemente en el nombre de Yeshua HaMashiach. Síguele dando más sabiduría e inteligencia a él y a su familia. Y guárdalos, Padre eterno bendito. En el nombre de Yeshua te lo pedimos, te lo rogamos. Bendícenos a cada uno de nosotros que hemos estado aquí reunidos, Padre eterno bendito, estudiando tu bendita Torah. Bendícenos, Padre eterno bendito. Bendícenos junto con todo tu bendito pueblo Israel que está guardando este bendito Shabbat en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendecimos la tierra de Israel, bendecimos el monte Sión, bendecimos la bendita ciudad de Jerusalén en el nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre eterno bendito. Beshen Yeshua HaMashiach. Amén, be amén.